Muy bien, Gracias, bueno, Nubel. y Fe, habíamos dejado pendiente este asunto de las adopciones que vamos a tratar a continuación. Decíamos ese caso que conmovió muchísimo a todos nosotros, de la bebé encontrada en un contenedor por un clasificador que inmediatamente la llevó al Hospital de Clínicas, del Hospital Pereira Rosell, donde se recupera actualmente de forma muy buena. Ya dicen las autoridades del INAU que hay una familia, ¿verdad?, que se va a poder encontrar con esta bebé bautizada Julieta por las enfermeras. Y tenemos a quien preside la Asociación de Padres Adoptantes en nuestro país que hoy nos acompaña, ¿verdad? Sí, exactamente, con muchísimo gusto para hablar de este tema en particular, pero en realidad de la situación de aquellos que esperan adoptar y esperan ser adoptados, que recibimos con mucho gusto a Aurora Reló. Muy bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Este tema, el que describía Sole de esta beba, nos conmovió a todos, ¿no? Nos conmovió a todos como sociedad. Primero pasar por ese proceso de que nos cueste creer que alguien deje a su hijo en un contenedor, en esas condiciones, aún con el cordón umbilical, en fin, nos conmueve. Pero bueno, después surge todo lo demás, la recuperación y el proceso de adopción. ¿Qué reflexión le merece a usted como integrante de este colectivo todo lo que ha ocurrido? Mira, esto no es la primera vez que ocurre y en los dos casos, por supuesto que a nosotros nos conmueve especialmente, ¿no? Lo que nosotros comentábamos, y yo el otro día comentaba con mis compañeros, es que hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta. El tema del abandono es un tema muy particular y muy difícil de entender. Nosotros tenemos que trabajarlo mucho porque es parte de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacer este proceso. Yo le decía, esta criatura aparece en un container envuelta en una sábana con algunas horas de nacida, pero tenía una hipotermia nada más, es decir, no estaba en estado grave. Quiere decir que esa beba estuvo en algún lugar, esto es una deducción, ¿verdad? Estuvo en algún lugar antes de llegar allí, porque si desde el nacimiento hubiera estado allí, ya estaba muerta. Quiere decir que alguien no la puso inmediatamente, pero además la puso envuelta en una sábana. ¿Esto quiere decir que estuvo bien lo que hizo? No, pero que aparentemente podría estar buscando que la encontraran. Podría ser. ¿Por qué no pensarlo desde ese lugar? Porque lo primero que hacemos es enjuiciar, ¿verdad? Decimos, qué horrible esta señora que toma esta decisión. Primer error. No sabemos si fue la señora, si fue un señor. Es decir, porque generalmente como sociedad decimos, qué horrible esa mujer que toma esta decisión, ¿no? Sin poner los epítetos que aparecen también. En realidad, no sabemos quién tomó esa decisión, si fue esa persona, si fue una persona que tiene consumo, si lo hizo un familiar, cómo fue que llegó allí. Pero aparece justo en el momento oportuno para que alguien la encuentre. Y eso puede ser sintomático. Es una cuestión fortuita. Porque si hubiera habido la intención, si tú como tenés la intención de eliminarlo, que miren lo que me cuesta a mí hablar de este tema, ¿no? Tú tenés otros métodos que es más fácil, una bolsa y el río. Y eso es mucho más terminante. Quiere decir, esto es para que no hagamos juicio y además, cuando hablemos, pero digo, mire que no es una crítica, es un análisis porque es un tema que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando apareció la otra bebé, también trabajamos lo mismo. Hay que tener cuidado cuando hablamos de estas cosas por lo que significa, por el estigma que queda en esta bebé. Por ejemplo, está buenísimo que le pusieron un nombre, ¿verdad? Y el nombre a ella la marca un principio, porque es el primer acto de amor que ella recibe. Totalmente. Es su nombre. Pero ¿saben una cosa? Ella no va a poder usar ese nombre. Y no lo va a poder utilizar. Claro, porque todo el mundo cuando le digan te presentamos a Julieta, cuando la presenten sus papás en sociedad, no pueden decir Julieta, porque le van a decir, esta es la del container. Entonces, nunca a la prensa debió llegar el nombre. Podría haber llegado a la prensa de cómo estaba, y entonces Julieta hubiera podido conservar su nombre, pero así no lo puede conservar, porque imagínate que va a quedar... Pero fue un gesto de las enfermeras, ¿no? Digo, en eso ningún está momento bueno. Estamos dando los datos de la familia, obviamente cuando ocurra la entrega a la familia adoptante, ellos tomarán todas las decisiones al respecto. Fue como el decir, bueno, fue recibida con ese cariño por parte de las enfermeras también, que están ocupándose de estos días claves de Pero esta eso no es una crítica a lo que hacen las enfermeras, que eso está magnífico, porque aparte la
la tienen que nominar, si no, ¿cómo la van a llamar? La van a llamar 1, 2, 3, Pero, pobrecita. Aurora, para también dejar una cosa bien en claro, porque quizás hay mujeres que estén atravesando en estos momentos embarazos no deseados a término. Y lo importante a destacar de esto es que se puede informar, ¿verdad?, a un servicio del INAU, donde allí esos bebés son recogidos de forma automática al momento de nacer para ser entregados a este registro único de adopciones que tiene el INAU y de alguna manera ocuparse de la situación, de estas mujeres que atraviesan esa situación. Cuando ella toma esa decisión de no seguir con la maternidad, de no ejercer, lo que hace generalmente el equipo de salud, si ellos informan, se avisa y eso se hacen los seguimientos a ver si es su última decisión y después de eso entonces se hace ella no puede renunciar a su maternidad durante los primeros 30 días, no se toma como válido hasta los 30 primeros días, pero si la decisión es firme, de todas formas, si es muy clara o si no es la primera vez, pasa inmediatamente a la familia del RUA. Porque cuando el niño no tiene contención familiar, respuesta familiar inmediata, inmediatamente pasa al RUA. No pasa a una familia de acogida ni a un hogar. RUA es el registro único. Registro único, ahí está, el registro único. ¿Qué tan complejo es el proceso de adopción, el trámite de adopción en este país? Bueno, no sé cuán complejo. Te voy a decir, cuando nosotros nos anotamos con mi esposo, era bastante menos claro en qué posición estabas. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar usted? Desde Yo que se esperé anotó hasta que... 3 años y medio. 3 años y medio. Hubieron otras personas que esperaron menos, antes que yo, algunos esperaron un poquito más, pero estaba más o menos en 3 años y medio, 4. Ahora está un poquito más o menos. Ahora el tema es que se nos trancó con el tema de la falta de duplas técnicas para la valoración de familia. De todas formas, en el RUA hay 40 personas, así que no hay una interrupción de las adopciones, porque si hay una interrupción es porque los niños que están en situación de adoptabilidad no pueden ser adoptados por las familias que están en el RUA porque el perfil de ellos no lo permite. Es decir, porque o son niños que tienen más de 4 o 5 años, o porque son niños que tienen muchos hermanos, son muchos hermanos, no se puede separar. Pero en realidad, cuando llega un niño, yo el otro día le decía a un periodista así, llegaran mañana 10 niños al Pereira, o al hospital de clínicas, 10 niños menores de 3 años en situación de adoptabilidad, no había problema. Hay 10 familias para recibirlo. Es muy probable que sí. Salvo que tengan problemas de salud o algo por el estilo. Pero si no, en realidad el tiempo que tú esperás a veces se demora, como en este caso, porque nos faltaban duplas técnicas para evaluar a las familias que estábamos esperando. Y entonces eso sí demoró, pero demora el tiempo de los adultos, no demora el tiempo del niño. Claro. El niño recibe la respuesta casi inmediatamente, ¿no? Bueno, porque después también vamos a hablar de ese tema, ¿no? De los niños que están en una situación para ser adoptados y también, digamos, cuajar con las expectativas de la familia que quiere adoptar, que a veces eso no es tan lineal como parece, ¿no? Decíamos que en el caso también de estos bebés abandonados, el trámite es más fácil, no hay una familia de origen atrás que en algún momento pueda reclamar, ¿verdad? Que ahí se agiliza, también por ello es que esta beba rápidamente va a poder ser adoptada por una familia, ¿no? En el caso del abandono. Pero ¿cuál es la situación de otros bebés recién nacidos que quizás, o de muy poco tiempo de nacidos, que son lo que las familias más quieren adoptar? Porque esa es la realidad. ¿No? También nos enterábamos que 160 niños están para ser adoptados en el Pereira Rosell, todavía sin poder salir del hospital. Bueno, en una situación que, bueno, a veces es porque no hay una familia para recibirlos, otra porque no hay capacidad en los hogares. Situación difícil también. Los 160 niños no están en el Pereira, son 160 niños que están en diversas áreas. En el Pereira lo que ha ocurrido es que a veces... ¿Qué ocurre cuando un bebé, cuando una criatura nace y la situación? Esa situación es clara porque no hay una familia de origen a la cual buscar, porque no sabemos cuál es la familia de origen. Pero cuando hay una familia de origen, que no nos olvidemos que nosotros pertenecemos a una estirpe, no tenemos solo una mamá, tenemos una mamá y tenemos abuelos, tíos, etcétera. Hay que tratar de vincular a ese niño con su familia de origen. Se hacen los estudios, los seguimientos, el juez tiene que buscar por ese lado. Y eso es lo que hace que se demore a veces la integración. De repente el niño no tiene respuesta, pero no tienen... El otro día escuchaba que decía Scarone que el tema es que, por ejemplo, no tienen lugar en los hogares que acogen bebés,
ya están como quedándose sin espacio. Entonces, a veces el niño, si tiene alguna situación de vulnerabilidad física, por eso no puede salir del Pereira o del hospital, porque en realidad no le pueden dar respuesta en un hogar, si es que tiene esa situación, y no hay todavía resuelta. El juez no ha podido resolver con respecto a su familia de origen. A veces, no solo porque de repente no la encuentran, sino a veces porque aunque la encuentren, hay una promesa de por medio de la familia, de un integrante de familia, de hacerse cargo, pero eso a veces, como son familias en situación de vulnerabilidad, es muy difícil. Hay que darles un tiempo para ver si realmente pueden dar respuesta. Y a veces ocurre que después del tiempo que se le da, aún así no se le puede dar respuesta y se demoró, pero el juez tiene que cubrir con eso. Es su obligación, ¿verdad? Claro. Concluimos en que la adopción es un acto de amor, es un acto de generosidad, eso está clarísimo. Y usted también decía, ¿no? Cuanto más grandes son los niños en edad, más complejo es que sean adoptados por una familia, porque ya tiene un perfil de personalidad marcada, porque es más compleja la integración entre ambas partes, ¿no? Le consulto por un lado, ¿hay una edad tope? ¿Hay una edad límite en las que hasta un niño, hasta esta edad está en adopción? Y después también, ¿sienten que hay un seguimiento comprometido por parte de las autoridades para con aquellas familias que ya adoptaron, que tuvieron ese gesto de amor, sobre todo que adoptaron un niño medianamente grande? ¿Hay un seguimiento después de un respaldo psicológico, no sé, de personas que estén especializadas en la materia, como para respaldar a ambos, ¿no? A quienes adoptan, ¿no? Claro. Y al niño. Sí. Bueno, hay dos cosas muy importantes ahí. La vinculación con niños más grandes no es más difícil, parece más difícil. Y eso es lo que hace que muchas veces las familias no quieran adoptar niños grandes, porque da la sensación de que el niño viene con un bagaje que no va a permitir una buena integración. Y eso nosotros tenemos comprobado, porque tenemos compañeras que han adoptado niños de 3, 4, 5 y 6 años. Y niños, e inclusive han adoptado más de un hermanito con este rango de edad y no han tenido problema. Es decir, de repente existe alguna cosa más porque él ha vivenciado cosas, pero en realidad no es tanto más difícil. Es parte de un proceso y si vos tenés todo el amor, él también él te ayuda a integrar. Porque él necesita ser integrado y con esa necesidad que él tiene te ayuda a integrar. Así que en realidad no es tanto más difícil. Sí, el tema es que las familias, tenemos que preparar a las familias para entender que realmente la integración del niño más grande no es tan compleja. El seguimiento que tú te referías... Sí, asistentes sociales, psicólogos... Sí, el seguimiento se te hace el primer año, nada más. ¿Solo el primer año? Solo el primer año. ¿No parece poco? No, porque ¿sabes qué? Nadie puede saber qué es lo que está ocurriendo puertas adentro de una casa. También es muy hay que difícil. respetar, ¿no? Claro, porque si no terminás, no le permitís al niño... un seguimiento al estilo policial, de investigación, pero sí estar a la orden, prestar el servicio. Al cabo del año recién tal vez se estén conociendo los involucrados. Bueno, me parece que después debería de prolongarse un poco más en el tiempo. Mira, depende de la edad. Si es un bebé, el seguimiento es un año. Si es más, si es más grandecito, el tiempo es más. Y generalmente tú salís de ese trabajo conjunto cuando ya te das cuenta que el vínculo ya se empezó a generar. Todo lo que tú vas a tener que vivir después, aunque él sea bebé, lo vas a tener que aprender a vivir tú. Claro. Que para eso te preparan, ¿no? Aurora, para ir ya redondeando, estás al frente de la Asociación de Padres Adoptantes. Bueno, una aclaración. Sí. Soy una de las personas. Una de las personas de la asociación, ¿verdad? Ahí está. En general, ustedes comparten sus experiencias como asociación, cuál es la forma de trabajo. Y también, bueno, hay aquellas personas que dudan quizás, ¿no? Que están en esa etapa de cuestionarse si quizás quieren dar ese paso de la adopción. ¿Qué les podés decir también? Bueno, en realidad nosotros nos apoyamos entre nosotros, apoyamos mucho a las familias que están en espera por los tiempos de espera, que se alargan, que da miedo, que da angustia, que pasamos por todo. También a los que ya recibimos a nuestros hijos porque empezamos a vivenciar cosas que son complejas, entonces también la compartimos. Ahora vamos a ver si iniciamos una nueva experiencia de aportar nuestra experiencia en talleres que da el Departamento de Adopción. El Departamento de Adopción da talleres y nosotros vamos a ver si podemos empezar a aportar nuestra experiencia para que esas familias que están en espera, que todavía no han recibido a su hijo, puedan recibir, porque claro, la motivación, ¿no? Claro, de seguir adelante. APAU no recibe todo, no atiende a todas las parejas. Entonces, está bueno que cada uno entienda que esto tiene algunas dificultades, pero que el amor no resuelve todo. El amor, la voluntad
y el deseo de los dos de vincularse es lo que hace que esto, como en cualquier caso, ¿no? Hace que el desarrollo se vaya dando. ¿Cuántos hijos adoptó usted? Uno solito. ¿Uno? ¿Cuánto hace? 12 años, 12 tiene años. 12 años, porque tenía 10 días cuando llegó a mí, que son los casos menos comunes, ¿no? ¿Manejó el tema del núcleo familiar de que es adoptado? Sí. ¿Sí? Ella lo maneja. ¿Desde siempre? Desde siempre, desde que era bebé. ¿Lo recomienda siempre, así? Siempre se tiene que hacer así, siempre te lo recomiendan y así lo haces. Tanto que él lo incorpora de tal forma que él lo vive de esa manera. Yo digo que al principio, cuando empieza como el cuento de hada, ¿no? Si todos venimos de un zapallo, venimos de un negocio, de una col. Bueno, ellos vienen de una panza de una señora, ¿verdad? Y después empiezan a poner, detrás de la panza empiezan a poner una señora y empiezan a preguntar. Y de acuerdo a cada escaloncito que suben, cada etapa ellos van viviendo y vos vas informándole y dándole más elementos para que entiendan. Por Pero eso siempre es muy con la verdad, importante, por supuesto. exacto, y siempre sin estigmatizar. Claro. Totalmente. Siempre sin juzgar, porque eso es muy importante para ellos. Muy bien. Gracias, Aurora. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.